Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo. Mi nombre es Miguel Vela y estás en el canal de El Tío Tech. En esta oportunidad vamos a aprender a cómo llevar la contabilidad de un negocio pequeño en nuestra hoja de cálculo Excel, ¿ok? En realidad este vídeo va a ser bastante sencillo para que todas las personas lo puedan aplicar y obviamente les sea útil, ¿no? Así que vamos a comenzar con esto y vamos a crear primero los encabezados. No se olviden de guardar primero su Excel por si es que pasa algo, ¿no? A veces se apaga la computadora, se reinicia, para que no estés realizándolo de nuevo, ¿ok? Archivo, guardar como, buscan la ruta, examinar y le dan en guardar. Bien, vamos a comenzar primero por los encabezados. Vamos a necesitar una fecha, sí o sí, para tener un orden, para saber qué días se han realizado los movimientos, ¿no? Ya sean ingresos, egresos, y de esa manera conocer el saldo. Tenemos la fecha, la descripción de lo que se realiza. Vamos a poner por acá el ingreso, vamos a poner por acá los egresos y los saldos, ¿ok? Saldos, ahí está. Si falta un encabezado, lo vamos a ver más adelante. Bien, a todo esto lo pueden pintar de algún color para que les parezca más interesante. Si gustan, le vamos a poner los bordes. Ahí está, más o menos calculan cuántos datos van a utilizar. Obviamente que más adelante esto va a crecer, ¿no? Pero lo vamos a dejar ahí. Lo voy a pintar de negrita, lo voy a poner al centro y todo esto lo voy a jalar. Bien, estos son los encabezados primero que vamos a tener. Yo voy a llenar de datos, acá voy a poner cualquier cosa, a ver, cualquier fecha, voy a poner el año 2021, a ver, 09, 03, 2021, 10, 03, 2021, vamos a poner algunos datos más. Yo solamente voy a trabajar con dos fechas, ¿ok? Para que los cálculos que nos va a arrojar el mismo Excel lo podamos calcular mentalmente y saber si esto está corriendo correctamente. Bien, uno más, voy a poner uno más por acá, 2022, a ver, perdón, 2021 todo, para no ir muy lejos. Estos cálculos lo podemos hacer tanto diarios, tanto mensuales y también lo podemos hacer anuales. Primero vamos a comenzar con el diario, que es lo que tenemos acá, lo que estamos haciendo. Bien, en descripción siempre se arranca normalmente con un saldo inicial, ¿no? Si tienes en caja un saldo, lo ponemos acá. Vamos a poner los datos de una vez. Yo pienso, estas tres columnas, todas estas tres columnas que ven van a ser monedas, ¿ok? Así que lo seleccionamos todo, nos vamos acá a la pestañita inicio y acá a este lado tenemos general, ¿ok? Lo ponemos moneda para que todo lo que registramos se escriba directamente como una moneda. Bien, el ingreso inicial podemos poner, no sé, vamos a poner una cifra de 1000 soles, por ejemplo. Ahí está, en Perú son soles, obviamente tú lo vas a trabajar en tu moneda de tu país, ¿no? Ahí está, 1000 soles tenemos acá. Vamos a suponer que tú has realizado una venta, suponiendo que es una panadería, ¿no? Venta de mantequilla, por ejemplo, ¿no? Va a ser un ingreso, obviamente, va a ser un ingreso, le vamos a poner 20 soles. Ojo, acá el saldo inicial puede ir en ingresos o también puede ir directamente en saldo, ¿no? Eso ya depende de ustedes, si así lo quieren poner. Ahí está, el resultado va a ser lo mismo porque las matemáticas nos van a arrojar el mismo dato, ¿no? Así que ya saben, si gustan acá en ingresos o en saldos. Bien, ahí está, tenemos una venta de mantequilla. Para este ejemplo vamos a poner acá también una venta de pan. Ahí está, vamos a poner suponiendo 40 soles de pan, exagerado, pero ahí está, ¿no? Vamos a poner acá no sé, un pago de luz, vamos a poner, por ejemplo, esto va a ser un egreso, obviamente. Vamos a suponer que la luz ha venido 120 soles. Pago de agua, está, no sé, vamos a ponerle un poco menos, 80 soles. Y una venta, vamos suponiendo, ¿ok? Venta de café, vamos a poner cualquier cifra, 10 soles. Bien, lo que ahora nosotros tenemos que hacer es trabajar con estos saldos.
Siempre la primera celda, si es que existe un saldo inicial, como es en este caso, simplemente lo igualamos, perdón, ponemos igual y a este saldo, ¿ok? Enter. O si no, también lo podemos escribir acá. Acá sí, vamos a poner igual, vamos a seleccionar el saldo inicial más el ingreso menos los egresos, ¿ok? Apretamos Enter y lo único que tenemos que acá hacer es bajar todo esto, ¿ok? Ahí está. Cuando ustedes hacen el famoso arqueo, o sea, hacen la comprobación del dinero, suponiendo que se queda acá, lo pueden pintar de otro color y también pueden, en este caso, generar un comentario, ¿no? Seleccionan la celda acá y nos vamos donde dice acá nuevo comentario, ¿ok? Y acá podemos escribir un comentario que haga referencia, en este caso podemos poner efectivo después de arqueo, ¿no? Ahí está, Enter, y de esta manera ya lo tenemos. Nos seleccionamos y vamos a tener acá el comentario para saber qué es lo que ha pasado, ¿no? Acá tenemos el arqueo y de esta manera esto puede ir creciendo, ¿no? En ingresos tenemos 1020, 1060 y en este caso 1070, ¿no? Menos 200 tenemos 870. Hasta ahí todo bien, ¿no? Esto es lo que normalmente se hace, lo que normalmente la gente trabaja en Excel, ¿no? Lo único que hace es sumar y restar y al final tenemos un saldo final que lo vamos a comprobar después del arqueo, ¿no? Bien, ahora lo que vamos a hacer es, fíjense, yo me voy a situar acá en la parte izquierda de la primera columna, abajo, una fila más abajo, después de los encabezados, de los títulos, ¿ok? Voy a ir a vista, acá vista, y acá dice inmovilizar. Hago un clic ahí y le voy a dar un clic donde dice inmovilizar paneles, ¿ok? Un clic y fíjense qué es lo que va a pasar, ¿ok? Ahora esto nunca va a desaparecer, ¿ok? No hay ningún problema. Si gustan pueden ir a vista y quitar también lo que vendría a ser las líneas de cuadrículas. La pueden quitar, fíjense, para que no tengan esas líneas y pueden ir trabajando, no sé, otro dato por acá, ¿no? No sé, ventas generales. Vamos a poner 80 soles y esto va a ir creciendo de acuerdo a lo que vayas teniendo los ingresos y egresos. Vamos a hacerlo ahora, pero mensual, ¿ok? Esto es diario, fíjense. Solo tenemos algunos días, que es para una prueba muy sencilla, pero lo podemos hacer para saber los saldos mensuales, cuántos ingresos has tenido, cuántos egresos has tenido de acuerdo a una fecha. Vamos a hacerlo primero mensual y al último ya lo hacemos anual, ¿no? Para que ustedes también sepan por año cuántos ingresos y cuántos egresos han tenido. Vamos a poner acá, en este caso vamos a agregar una columnita más, clic derecho, insertar, pueden copiar esto, se van a inicio, acá inicio, copiar formato y lo pegan acá, ¿ok? Voy a poner acá el mes y vamos a utilizar una pequeña fórmula para saber el mes, ¿no? Para poder calcular mensualmente. Ponemos igual. Y acá vamos a utilizar la fórmula o la función texto, ¿ok? La función texto, el valor va a ser este, obviamente, punto y coma, y vamos a poner 4 M's. Abrimos una comilla, 1, 2, 3, 4. Esas M's son de Monday, ¿no? De mes, de month, perdón, no, de month, ¿ok? De mes. Cerramos paréntesis, enter, y tenemos ahí el mes, ¿ok? Bajamos, fíjense. Y tenemos de acuerdo al mes. Esto es mensual, solo funciona en un año, ¿ok? De ahí ya lo vamos a ver variando los años, que también lo podemos realizar. Bien, hay que ponerle todos los bordes. Ahí lo tenemos. Vamos a alejar un poquito esto. Y vamos acá a la derecha. Bien, acá vamos a poner el mes. Acá vamos a poner nuevamente el ingreso. Acá vamos a poner el egreso. Y acá vamos a poner el saldo. Vamos a poner, a ver, todos los bordecitos. Lo podemos cambiar de color a esto, si gustan. Lo cambian de color. Ahí está.
Y obviamente eso también lo pueden poner en este caso, a ver, seleccionan todo esto, lo pueden poner un borde abajo para que se diferencie, ¿no? Si gustan también lo pueden pintar, eso ya depende básicamente de ustedes, ¿no? Para que se vea más estético, más bonito esto, ¿bien? Eso ya depende de ustedes. Lo que vamos a hacer acá ahora es lo siguiente. Vamos a poner todos los meses del año. Eso lo sabemos todos. Está. Podemos arrastrar todo esto para que no tengan ningún problema, ¿ok? Enero, febrero hasta diciembre. Entonces no hay ningún problema. Lo que ahora vamos a hacer es utilizar la fórmula sumar sí para sumar de acuerdo a los meses. Fíjense que acá solamente hay 2 meses. Lo voy a pintar, lo voy a colorear para que lo diferencien. Este mes, abril, perdón, me faltó agarrar uno acá. Uno es abril y el otro es marzo. ¿De qué es esto? Lo voy a pintar de un color, ahí está, para que se diferencie. Bien, solo hay 2 meses y obviamente solo los 2 meses me tienen que botar resultados acá, ¿no? Vamos a poner igual y acá quiero que me entiendan bien. Vamos a utilizar la función sumar.sí, ahí está, y el rango, ¿ok? Acá el rango nosotros vamos a agarrar todos los meses. Ok, vamos a agarrar todos los meses que tenemos en nuestra tabla. Luego de eso vamos a poner punto y coma y el criterio le vamos a poner igual a este mes, al primero nomás, ok, porque de ahí vamos a arrastrar punto y coma y después de eso rango suma. ¿Qué es lo que quiero sumar? Como estamos en ingresos, voy a seleccionar todos los ingresos. Acá el único detalle es, como pueden observar, estoy seleccionando un rango. Si es que esto crece más, obviamente que vas a tener que volver a arrastrar, pero solo vas a arrastrar acá y después arrastrar la fórmula como lo vamos a hacer ahora, ¿ok? Cerramos paréntesis. Acá hay un pequeño detalle. Estas posiciones, estos rangos, fíjense lo que está pintado de la línea azul, todo esto, acá hay una línea morada. Todos estos rangos tienen que ser fijos, no se tienen que mover. Para ello podemos poner el signo dólar adelante de la letra y el signo dólar antes del número, perdón, antes de la letra y antes del número. O si no, más rápido apretando F4, como ustedes lo quieran hacer. Igualmente acá este rango, F4 y F4, ¿ok? Apretamos Enter y vamos a arrastrar hacia abajo todo esto. Ahí está, fíjense que solo marzo. Voy a alejar un poquito esto, o puedo pegar también esto un poco. Fíjense que solo marzo y abril tienen, en este caso, sumas, ¿no? Voy a seleccionar todo esto, formato moneda, y lo tenemos ahí. Lo mismo hacemos con egresos, ¿ok? Pueden copiar si gustan la misma fórmula, lo copian, control C, lo pegan acá, pero lo único que va a variar va a ser el rango, en este caso, de suma, ¿no? El último, o sea, este rango. O lo podemos hacer de nuevo, miren, igual sumar.sí, acá sumar.sí. Lo primero que me pide es el rango. Como voy a comparar por los meses, entonces selecciono todos los meses, ok. Me voy nuevamente acá, voy a acercar un poquito esto, punto y coma. El criterio, ya saben que va a ser este, punto y coma. Y el rango de suma, ahora voy a sumar ¿qué? Egresos. Selecciono todo esto. No se olviden que la posición tiene que ser fija. F4, F4, F4 y F4 y Enter. ¿Ok? Arrastro esto hacia abajo. Ahí lo tengo. Y el saldo acá, como ya es mensual acá, simplemente tendría que restar el ingreso menos el egreso, porque es mensual, ¿no? Aprieto Enter y arrastro todo esto hacia abajo. Lo que tendría que hacer acá es poner igual y hacer una suma, ¿ok? Al final de todo esto hago una suma, cierro paréntesis y Enter. Y este valor que tengo acá, fíjense, el 950, obviamente me tiene que dar igual que el 950 que es en este caso, ¿no? Este es diario, puede trabajar también con diferentes años, acá se dan cuenta, y este trabaja para un solo año. En este caso estamos trabajando solo
para el 2021, ¿no? Pero, acá no me genera problemas porque solo hay años 2021. Podemos trabajar en diferentes años también, ¿ok? Podemos trabajar en diferentes años. A ver si lo hacemos acá. Para ello tendríamos que saber también el año acá, ¿no? Insertar. Vamos a poner acá el año. Lo copio esto, lo pego acá. Ahí está. Y el año, ¿no? Esto, el año sí puede ir manual, ojo. Por ejemplo acá 2021, lo vamos a copiar. Todo eso es 2021, ¿no? Pero acá ya vendría a ser, por ejemplo, vamos a poner... o vamos a cambiar acá, ¿ok? 2022. Ok, acá también va 2022. Y acá también 2022. Ok, vamos a verlo acá. Lo que tendríamos que hacer acá es nuevamente lo mismo. Vamos a poner acá el año, vamos a poner acá el mes, vamos a poner acá el ingreso, el egreso y el saldo. Esto lo que estoy realizando es un ejemplo para que ustedes tengan una idea, ¿ok? Obviamente que pueden agregar más cosas, pueden quitar, si es que así lo ven conveniente, de acuerdo a su necesidad, ¿no? Hacemos lo mismo, seleccionamos todo esto, le ponemos los bordes para que se parezca que es una tabla de datos y podemos cambiar de color, ¿ok? Este azul le voy a poner yo, bien, lo pongo negrita y ahí está. Bien, acá vamos a hacer exactamente lo mismo que nos ha hecho acá. Voy a copiar todos los meses, lo pego y lo pego acá. Ok, acá acaba el mes. ¿Qué mes acaba acá? Le voy a poner esa línea. Le voy a cambiar el color para que ustedes se den cuenta, ok. Le voy a poner este verde, a ver, cualquiera, este. Acá acaba el año 2021, ok. A ver, voy a copiar esto, lo voy a pegar acá y listo. Desde acá comienza, ¿qué año? El año 2022. A ver, 2022, voy a poner acá, pero lo voy a poner todo así, ok. 2022, ok. Esto es ya los reportes por años, para que tengan un control. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, a ver, acá faltó pintar esto para no confundirnos. Ahora lo que vamos a hacer es muy similar a lo que ya hicimos, ¿no? Pero la suma va a ser por el año, primero por el año y después por, en este caso, por el mes. Bien, ¿cómo hacemos eso? Utilizamos exactamente la misma función, igual sumar punto sí, pero esta vez sumar punto sí conjunto, porque tengo tanto una condición que es el año y tengo otra condición que es el mes. Ok, lo selecciono, el rango, ahora sí me pide, miren, de frente rango de suma, es ingreso. Entonces vengo acá, selecciono todo lo que es ingreso, suponiendo que tengo más datos, ya, bueno, hasta acá nomás, ok. Me selecciono todo de ingreso, ahí está, rango de suma, ahí está clarito, punto y coma, y me pide el rango de criterio. Este es el rango de criterio, en este caso, que va a ser por año, ok. Voy a seleccionar todos esos años, selecciono todos los años, y nuevamente voy acá, a ver, está muy lejos esto, nuevamente voy acá, a ver, sí, acá está, ok. Este es el rango de sumas, o sea, los ingresos que están en la otra tabla. Este es el rango de criterios que yo voy a comparar, y lo voy a comparar con el criterio, que es el año, ok. Entonces estoy comparando el rango de años que está en la otra tabla con el año que está acá. Todas estas posiciones son fijas, no se olviden, fijo, 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 ok. Lo podemos poner al final también, ok, para que no les confunda. Yo lo voy a quitar esto, al final lo cambiamos para que no sea grande mucho y lo comparamos con el año. Punto y coma, ahora sí viene el segundo criterio. El segundo criterio, rango de criterios, va a ser en este caso el mes, ok. Hace un momento fue el año
y ahora va a ser el mes. Selecciono todo el mes, regreso acá, a ver, ahí está, todo el mes está de color verde. ¿Y con qué lo voy a comparar? ¿Con qué criterio? Con el mes. ¿Ok? Eso es todo. Acá todas estas posiciones lo vamos a poner fijo, no se olviden, F4, F4, F4. Solo al año y al mes le vamos a dejar que no tenga el signo dólar, o sea que no sea fijo, que varíe. Porque esta fórmula se va a arrastrar y estos dos son los únicos que van a cambiar. ¿Ok? Son los únicos. Ahora damos Enter, vamos a ver si funciona. Arrastramos, a ver, hasta el año 2022 tenemos. Y tenemos acá, miren, miren, miren. Voy a ocultar estas celdas. A ver, ocultar para que no me estorbe. ¿Sí? Eso nos debía hacer hace un momento, ¿eh? Bien, tenemos solo 2 años. Lo voy a pintar acá. Solo 2 años. O sea, no, perdón. Dos movimientos, 2 ingresos del año 2022. El año 2022 está abajo. Desde acá comienza. Ahí está, desde acá. Y miren, en abril me genera, en este caso, 90 soles nomás, ¿no? 10 más 20. En abril del 2022. Acá está abril, fíjense, ahí está. Ese es el resultado, la suma de estos dos valores, ¿no? Luego de eso, quiero que observen, a ver, acá en marzo, acá tenemos también en abril, pero no nos está sumando. Ah, no, acá son egresos, ojo, falta egresos, acá en el mes de abril, ¿no? Falta egresos. Vamos a hacer ahora sí egresos, como quien practicar una última vez. Vamos a poner igual acá igual. Y luego de eso ponemos, en este caso, sumar, punto sí, punto conjunto. El rango de suma, o sea, ¿qué es lo que quiere sumar? Directamente vamos a los egresos. Directo, egresos. Punto y coma, ¿qué más me pide? El rango de criterio. El primer rango de criterio es el año. Selecciono el año, todos los años acá. Vengo nuevamente acá. Y ahora sí, punto y coma, me pide el criterio. Acá está. El año, lo selecciono, punto y coma. El rango de criterio es 2. ¿Cuál es? El mes. Porque estamos sumando los egresos de acuerdo al año y de acuerdo al mes. Punto y coma. Este rango de criterios lo comparo con ¿cuál? Con el mes. Ahí está. Y eso sería prácticamente todo. Cierro paréntesis. No se olviden, esos rangos son fijos. Ahí está, el signo dólar. A todos los rangos, ¿no? Solo dejamos el año y el mes para que la posición pueda variar. Apretamos Enter, arrastramos hacia abajo y ahora sí, fíjense que acá está, ¿no? Todos esos datos, obviamente tienen que ser, en este caso moneda, ¿no? Ahí está, ya lo tenemos. Voy a pegar un poco esto y fíjense. Marzo 2021, todo eso es marzo 2021, tenemos ingresos de 1000, en este caso de 1060, ¿no? Ahí está, acá, ¿te das cuenta? 1060. Y eso lo tenemos acá, en el mes de marzo. Luego de eso tenemos en abril del 2021, acá, abril 2021, 200, ¿no? Y lo tenemos acá, 200. Luego de eso, en el año 2022, que está acá, miren, miren, tenemos unos ingresos de ¿cuánto? De 90 soles, ¿no? Y esos ingresos lo tenemos acá en abril del 2022, 90 soles, ¿no? Y de esta manera ustedes pueden trabajar la contabilidad de su negocio ingresando solo acá a la izquierda, ¿ok? Solo acá a la izquierda. Y lo pueden trabajar por años, como estaba hace un momento acá. A ver, vamos a mostrar cómo estaba. A ver, sí, lo oculté, acá está, ok. A ver, como estaba acá, ¿no? Esto es por meses, ok. Solo trabajan con un año, ¿no? En este caso puede ser el 2021. Y después de eso sacan un saldo inicial y pueden volver a comenzar con el 2022. O tener todo esto, por ejemplo, por años, ¿no? Que es exactamente lo mismo. O también solo guiarse de acá, ¿no? Eso ya depende de ustedes. Acá les da 3 opciones, ¿no? Para que trabajen diario y sepan cómo va su caja, su saldo. Y si no, acá trabajan mensual en todo un año o en varios años, ¿no? Eso
ya depende básicamente de ustedes. Acá solamente restamos esos dos, solamente restamos y arrastramos, ¿no? Porque estos son datos, se podría decir, mensuales. Y si quieren sacar por años, vienen acá y lo suman todo eso, ¿no? Sumamos todo esto hasta diciembre, ¿ok? Y así sucesivamente vienes al siguiente año, sumas todo esto, y esto es lo que deberías tener en caja, ¿no? A ver, perdón, igual suma, a ver, suma, y seleccionas todos estos datos. Y de esta manera podría ser una de las formas que tú trabajes o te oriente o te dé una idea, ¿no? Tanto diario, mensual y anual. Bien amigos, esto ha sido todo. Espero que les haya sido útil, espero que les haya dado más ideas para que ustedes puedan controlar o manejar la contabilidad de su negocio, ¿no? Conmigo será hasta acá. No te olvides de suscribirte al canal El Tío Tech. Si tienes alguna pregunta, como siempre digo, comenta este vídeo para poder responderte, orientarte, ayudarte. Bien, no te olvides de suscribirte al canal El Tío Tech y conmigo será hasta acá y nos vemos hasta la próxima.